Un saludo para todos. Mi nombre es David Rafael Anaya Miranda. Soy estudiante de la Cátedra de Genética General de la Universidad de Sonsonate y para mí es un gusto poderme dirigir a ustedes y compartir este tema, ese contenido que es trascendental y en nuestra actualidad es aplicable inclusive en estos tiempos de COVID. La ingeniería genética está aplicando esta técnica en lo que nosotros vamos a explicar en esta ocasión. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de lo que es la obtención de proteínas de interés médico y económico, principalmente en lo que es la biotecnología de medicamentos. Entonces, eh, tenemos acá la pequeña introducción de que sabemos que la ingeniería genética es la tecnología de control y transferencia de ADN de un organismo a otro. O sea, la ingeniería genética es el mayor auge de la biología en la actualidad, es la ciencia cuyo desarrollo ha sido trascendental en la actualidad, ya que muchos de los medicamentos, muchos de los productos que nosotros podemos gozar en la actualidad se deben a procesos propiamente de ingeniería genética. Ahora, cabe mencionar que pues la biotecnología es el uso y especialmente la alteración de organismos, de células o moléculas biológicas para poder producir alimentos y medicamentos como lo vamos a ver en esta sesión. Ahora, generalmente la biotecnología médica puede aplicarse en algunos ejemplos, concretamente en el diseño de organismos para producir antibióticos, en el desarrollo de vacunas más seguras y nuevos fármacos, en el diagnóstico moleculares, en terapias regenerativas, en el desarrollo de la ingeniería genética para curar enfermedades a través de la manipulación génica, en trasplante de órganos a partir de animales modificados genéticamente. Es decir, que la biotecnología médica en la actualidad está teniendo un mayor impacto, no únicamente en la creación de vacunas de ADN, que lo vamos a ver más adelante, que son las vacunas de ADN, sino que también en todos los procesos veterinarios, en todos los procesos vegetales para poder extraer ciertas proteínas y poder generar vacunas para ya sea el control de plagas, ya sea para el control veterinario, etcétera. Entonces ese es uno de los principales beneficios que la biotecnología o la ingeniería genética médica tiene en la actualidad y contribuye pues al medio ambiente. Entonces, cuando hablamos de obtención de proteínas, es una aplicación de la ingeniería genética que se utiliza con interés médico y económico. Por ejemplo, los antibióticos, las enzimas, las hormonas, las vacunas, las proteínas sanguíneas. Eh, Como sabemos, pues las enzimas van a ser esos principales catalizadores en nuestro organismo para que toda la obtención de vacunas y los antibióticos puedan producir un beneficio al momento de generar anticuerpos para poder combatir cualquier enfermedad. Entonces, vamos a hablar de las vacunas. Como sabemos, las vacunas eh, es un preparado de antígenos. ¿Qué nos va a beneficiar el uso de vacunas? Generalmente, como nosotros lo sabemos en la medicina tradicional, el uso de vacunas es aplicable ya sea a seres humanos, a especies animales o inclusive a especies vegetales para poder combatir cualquier patógeno, ya sea de origen bacteriano o de origen viral. La principal función de las vacunas en el organismo va a ser generar anticuerpos, generar antígenos para poder combatir las enfermedades, todos los patógenos de origen viral o bacteriano o de cualquier otra índole. Entonces hablamos específicamente de vacunas de ADN, que es la aplicación de la ingeniería genética. Es creada a partir de ADN de un agente infeccioso. Funciona al insertar ADN de bacterias o de virus dentro de células humanas o animales. Algunas células del sistema inmunitario reconocen la proteína surgida del ADN extraño, o sea, del ADN que se ha inyectado
a la especie que está contaminada o está enferma y atacan tanto a la propia proteína contra a las células afectadas. No se sabe con seguridad si ese ADN puede integrarse en algún cromosoma de las células y producir mutaciones. Entonces, las vacunas de ADN vienen a beneficiarnos en la actualidad porque por medio de ellas nosotros podemos generar anticuerpos, podemos generar antígenos para combatir los patógenos virales y como sabemos, son producidas a través de los mismos virus y a través de las mismas bacterias. Es decir, que estamos combatiendo las bacterias, combatimos los virus con alguna porción de ellos mismos. O sea, las vacunas de ADN extraen el ADN de un virus, extraen el ADN de una bacteria para poderlas combatir en nuestro cuerpo. También ya les mencionaba que también en el área de la veterinaria es muy aplicable. Muchas de las vacunas que se le aplican a los animales, a muchos de los fármacos que se les inyectan a los animales para poder curarlos de virus, para poder combatir cualquier infección, cualquier tipo de bacteria, ocupan vacunas de ADN. Vamos a ver un ejemplo específico. Tenemos ahí un patógeno, pues, un virus, cómo es extraído su material genético por medio del plásmido, ¿verdad? Y automáticamente ese plásmido es inyectado a una jeringa para poder producir vacunas de ADN y esas vacunas de ADN son inyectadas en nuestro organismo para poder generar esos anticuerpos que nosotros vamos a combatir. Entonces, que nuestro sistema inmunológico va a combatir. Entonces, vemos que las vacunas de ADN son producidas desde cualquier porción de ADN, inclusive puede ser membrana, donde se encuentre cualquier tipo de proteína o una proteína específica para combatir un patógeno específico. Tenemos acá una extracción de una vacuna con ADN. Tenemos entonces un virus por ejemplo, el virus de la hepatitis B. Vemos cómo se le ha extraído por medio de su membrana y por medio de las cadenas de ADN que están dispersas en todo el organismo y son debidamente inyectadas en el organismo para poderlas combatir. Vemos ahí todo el sistema de inyección y de creación de estas vacunas. La vacuna produce inmunidad contra la hepatitis B. Por medio de un virus de hepatitis B, la ingeniería genética puede extraer su ADN y crear vacunas para poderlo combatir en nuestro cuerpo. Tenemos ahora, por ejemplo, un caso muy actual, una de las aplicaciones extraordinarias de la ingeniería genética médica, el uso de vacunas de ADN para combatir el VIH. Como sabemos, el VIH ya en la etapa de SIDA, en la última etapa como tal, en la actualidad no tiene cura, pero todos los tratamientos en la etapa de VIH, en la etapa viral, pueden ser controlados por medio de vacunas de ADN. ¿Cuál es la técnica? Se extraen partículas de materiales de ADN, de membranas del virus de la inmunoinsuficiencia humana, se extraen y estos son inyectados en pacientes contagiados por VIH y estos a su vez generan los anticuerpos necesarios para poder combatir este virus. De este modo, muchos pacientes que son controlados a tiempo con esta enfermedad pueden salvarse, pueden obtener mejor estabilidad en su tratamiento médico. Entonces vemos cuál es la principal utilidad y cuál es el desarrollo y el impacto que la biotecnología médica ha tenido en el medio ambiente, no solamente para los seres humanos, sino también para especies vegetales, ya que por medio de algunos organismos virales vegetales también puede extraerse su ADN para salvar las plantas de ciertos hongos o de ciertas
plagas. También pues en los animales, que sabemos que los animales y nosotros como seres humanos compartimos la misma, similares estructuras. Por lo tanto, esta técnica de vacunas de ADN es aplicado también a animales para salvar vidas. Tenemos ahora los antibióticos. Sabemos de que un antibiótico es un agente que nos ayuda a combatir eh, infecciones de carácter bacteriana o de carácter viral. Entonces, es muy importante mencionar que los antibióticos también son creados bajo la biotecnología genética, ya que muchas de sus aplicaciones y muchos de sus procedimientos ocupan porciones de proteínas de ADN para combatir a los virus y las bacterias. Tenemos específicamente los glucopéptidos. Los glucopéptidos son antibióticos bactericidas que actúan interfiriendo con la formación de la pared bacteriana. Estos antibióticos actúan sobre el sustrato, se unen a los precursores y evita que se formen las estructuras básicas de la pared bacteriana en los organismos que han sido contagiados y no necesitan penetrar en el interior de la célula, ya que la acción se ejerce en el exterior de la bacteria. Es decir, que el uso de antibióticos glucopéptidos beneficia al combate de infecciones bacterianas por medio de la inyección de antibióticos generados a partir de ADN o de porciones genéticas de bacterias para poderlas combatir en nuestro organismo. Y no necesariamente este combate, esta formación de antígenos va a afectar a las células, se va a generar dentro de las células, sino que directamente va a afectar a la bacteria si se encuentra en el exterior de la célula. Entonces tenemos un mecanismo de acción, es decir, cómo la ingeniería genética crea antibióticos por medio de ADN, antibióticos bacterianos que actúan y inhibiendo en la biosintesis del peptidoglucano. El peptidoglucano es otro tipo de antibiótico que nos ayuda a combatir infecciones bacterianas en la membrana, fijándose a los péptidos que contienen D-alanil D-alanina a nivel de extremo carboxílico libre. Actúan en el segundo paso de la síntesis de peptidoglicanos, alteran la permeabilidad de la membrana citoplasmática e inhiben selectivamente en la síntesis del ARN. Tenemos ahí entonces cómo prácticamente por medio de porciones de ARN y de ADN son generadas la mayor parte de antibióticos. Ahora, los usos de los glucopéptidos, la aplicación más usual de los antibióticos glucopéptidos es el tratamiento de infecciones por gérmenes, llamémoslos de virales, inclusive bacterias. También se emplean a veces en el tratamiento de infecciones por bacterias gram positivas en pacientes alérgicos a antibióticos beta-lactámicos. Entonces vemos que el uso de los glucopéptidos prácticamente es en el combate y en la generación de anticuerpos necesarios por medio de ADN para combatir patógenos. Entonces tenemos acá por ejemplo, una de las aplicaciones más actuales, ¿verdad? Una de las aplicaciones de la ingeniería genética médica que ha ayudado a controlar a muchas personas es la producción de insulina humana por medio de gen de bacterias. Tenemos ahí, por ejemplo, la subunidad A del gen de la insulina. Tenemos un promotor. La formación activa de la insulina consta de dos polipéptidos A y B que están codificados por partes separadas de un mismo gen. Estos se pueden obtener en cultivos bacterianos separados. Entonces, los polipéptidos son un grupo de antibióticos que también fabricados a partir de genes bacterianos para poder combatir enfermedades. Vemos cómo es el proceso para poder extraer. Tenemos ahí a una bacteria
donde se le está prácticamente extrayendo la proteína de fusión con su binidad A del gen de la insulina. Es decir, que por medio de extracción de ADN en bacterias se puede crear la insulina, que es inyectada o en algunos casos tomada para el control de la diabetes. Ahora, la producción comercial de los antibióticos, ahora vamos a la parte económica. Como sabemos, toda la producción de vacunas, la producción de antibióticos han venido pues a generar que el mercado eh, genere ganancias en el ámbito médico, es decir, que toda la mayor parte de vacunas y antibióticos que son aplicables y extraídas de ADN de organismos tienen un costo un poco elevado. Entonces, es por ello que genera muchas ganancias en el área de la ingeniería genética, en el área de fármacos, genera muchas ganancias la aplicación de esta técnica. Entonces, esto ha sido todo de mi parte. Agradezco su atención y estoy a la disposición de contestar todas sus preguntas.